Hola, bueno, vamos a ir empezando ya. Yo creo que ya está la mayoría y los demás pues se van a ir agregando. Buenas noches, yo soy la doctora Flores, dermatóloga pediatra y pues hoy nos vamos a hablar de semiología de la piel. Semiología en sí saben que es un tema pesado, es de mucha terminología y sobre todo cuando estamos hablando pues ustedes han ido viendo toda la semiología según los órganos del corazón, del pulmón, pues piel no se queda atrás, no hay que subestimarla, sí es un tema complejo. Pero pues a medida ustedes lo van a ir repasando, se van a dar cuenta que no es tan difícil. Entonces vamos a empezar. La piel, niños, es el órgano más grande del cuerpo. Si nosotros lo pesáramos únicamente la piel, sin huesos, sin músculos, este pesa 6% de todo el peso corporal, es más o menos 3 a 4 kilos. Mide de 2 metros cúbicos y sobre ella tenemos esta que es vasculatura, que les voy a poner el cursor. Tenemos una vasculatura donde circula casi 1800 centímetros de sangre, que esto representa casi al 30% de toda la sangre corporal. Esa es la primera línea de defensa del cuerpo también, que nos protege, obviamente, contra los organismos externos y previene que todo lo que esté adentro de nuestra piel, es decir, la humectación, no salga de nuestro cuerpo. Algunas funciones, pues tenemos el área sensorial. A este nivel vamos a tener receptores que se encargan de, como su mismo nombre lo dice, sentir vibración, presión, cambio de temperatura, dolor, etcétera. Esta sirve como barrera, como les mencioné antes, pues previene que sustancias externas, no solamente bacterias, penetren a la piel, así como permite que toda la humectación se quede adentro de nuestro cuerpo. A nivel inmunológico, a este nivel vamos a tener células de defensas como natural killers, linfocitos, células de Langerhans, que todas estas pues nos van a proteger y están pendientes cuando existe un organismo o algún agente que nos daña y se activan para protegernos. La termorregulación, que como les dije, dependiendo incluso de los cambios de clima, podemos tener secreción a través de las glándulas sudoríparas y en la dermatología en sí, pues tenemos la piel como negativo en nuestra piel. Componentes que vamos a encontrar a este nivel, vamos a tener un buen porcentaje de agua, de 60 a 70% aproximadamente en adultos, pero este va a depender de la edad. Mientras más pequeño el paciente, por ejemplo, vamos a tener prematuros o neonatos, pueden tener hasta un 90% de agua y a medida nosotros vamos creciendo, este porcentaje se va perdiendo. Por eso es que los adultos mayores van a tener un porcentaje menor. Tenemos electrolitos y proteínas estructurales como el colágeno, la queratina, hidratos de carbono, lípidos como ceramidas o ácidos grasos que forman parte una película en la piel que nos ayuda como una barrera protectora, así como vitaminas, principalmente la vitamina D. La piel va a variar mucho dependiendo de un componente genético. Vamos a ver que no es la misma la piel de hace años como la de ahorita, la piel de nuestros papás, la piel de nuestros abuelos, va a depender también de la región geográfica, no es la misma piel de los pacientes de la costa que de los pacientes que viven en grandes alturas, en montañas, pacientes que viven, o por ejemplo nosotros que tenemos un nivel del mar un poquito más cerca que otros que están en Sudamérica, también varía mucho del sexo y de la edad. Y aparte, pues vamos a tener ciertas les ha pasado esto que se llama piloerección, pues el pelo tiene un músculo que ayuda a que éste se ponga de esta forma cuando estamos ante estímulos de temperatura, de ansiedad, de estrés, etcétera. Si vemos nuestras huellas digitales,
que son conocidas como dermatoglifos, son distintas en cada uno de nosotros. Tenemos poros que incluso van a variar dependiendo de nuestra edad, de si tenemos una piel grasa, si tenemos una piel mixta. De igual forma, tenemos pieles secas donde la textura va a variar completamente. No es lo mismo la piel de los brazos que la piel de la cara. Podemos tener cicatrices que van a ser distintas en cada uno de nosotros y algunos cambios que van a ser producidos por nosotros mismos. Asimismo, vamos a ver que el grosor de la piel va a variar dependiendo de la parte anatómica. No es lo mismo el grosor de la piel del párpado que el de la mejilla, que la espalda o que de las plantas y de los pies, que pueden ir de 0.3 milímetros hasta 3 milímetros de profundidad. También existen algunas escalas que nos ayudan a poder catalogar el tipo de piel según el color de piel, de pelo y de ojos. Existe este que se llama de Fitzpatrick, donde vamos a tener 6 tipos en esta categoría. Usualmente nosotros en El Salvador vamos a estar ubicados dentro del Fitzpatrick número 3 y el Fitzpatrick número 4. En algunos casos podemos llegar al 5 o al 2. Y todo esto es dependiendo del color de pelo, de las mejillas. Si nosotros, posterior a la exposición del sol, nos bronceamos o nos quemamos, o incluso las personas que son completamente de piel oscura, pueden no usar bloqueador solar y ni siquiera van a quemarse, no presentan ni bronceado. Entonces todas estas cosas nosotros las podemos catalogar así y todo va a depender de la cantidad de melanina, que es un pigmento que se genera en nuestra piel, en nuestros ojos y nuestro pelo. Entonces la piel es tan compleja. Si nosotros agarráramos 1 centímetro cúbico de nuestra piel, vamos a encontrar que dentro de este centímetro tenemos hasta 5 folículos pilosos, 15 glándulas sebáceas, que también dependiendo de la edad, estas van a estar funcionando. Por ejemplo, más común en la adolescencia, tenemos glándulas sudoríparas, 4 metros de vasos y nervios que van a estar a este nivel, 5.000 organelos sensitivos y 6 millones de células. En cuanto a la semiología, es importante que nosotros evaluemos todas estas partes del cuerpo. No solamente va a incluir la piel, sino que evaluamos pelo y uña. Si se fijan, toca evaluar todo el cuerpo y podemos encontrar pequeñas hallazgos en zonas como las uñas, donde podemos encontrar lesiones debajo de la uña, de donde nace la uña. Hay lesiones que pueden estar justamente en los espacios interdigitales. Podemos tener lesiones en las axilas, así como lesiones debajo del cabello, lesiones en el cabello, lesiones en la zona de implantación del cabello como las pestañas y lesiones en las palmas. Por eso es importante que nosotros hagamos una valoración completa de todas estas partes. Ahora, para hablar de la semiología, aquí lo importante es mucho la historia clínica. Tenemos que saber la edad del paciente, por lo mismo cada piel es distinta. No es lo mismo que me llegue un paciente de 2 años que les diga que les ha salido un lunar en la piel, a que alguno de ustedes de 30 años lleguen y nos digan que tienen un lunar nuevo en la piel. El sexo también varía mucho. Hay patologías, por ejemplo, el hirsutismo no es común en las mujeres, en cambio los hombres sí pueden tener más cabello. El origen geográfico. Es importante saber cuándo inició, cuánto tiempo lleva de evolución. No es lo mismo que un paciente presente unas placas del día de ayer a que me diga que lleva 2 años con estas lesiones. Saber si es la primera vez del cuadro, si esta presentación es continua, es recurrente o ha tenido recidivas, si hay síntomas asociados o qué parte del cuerpo está involucrado, o si hay diseminación del origen de la lesión, así como conocer antecedentes personales, patológicos, qué medicamentos está utilizando, si ha hecho viajes recientes, si tiene una ocupación específica. Hay pacientes que, por ejemplo,
Los pescadores, por estar mucho tiempo en el agua, pueden estar más propensos a infecciones micóticas o dermatitis de contacto, historia sexual o antecedentes familiares patológicos, por ejemplo, los hermanos, o si hay algún antecedente de un familiar que tenga pues esta misma patología. Ya hablando del examen físico, el más importante de dermatología siempre va a ser la inspección. Tenemos que evaluar la piel desnuda y se recomienda que lo realicemos por partes, decirle al paciente que vamos a evaluar primero la cabeza, después el tronco, después las extremidades. Todo esto tiene que explicarse previamente respetando la intimidad del paciente y tenemos que acompañarnos preferiblemente de un familiar, de una enfermera o un colega, sobre todo si vamos a hacer un examen del área genital y si estamos tratando con niños o con mujeres. Siempre vamos a necesitar de una buena iluminación. Preferimos la luz natural o en caso que usemos luz eléctrica, esta tiene que ser blanca porque la amarilla sí puede alterar un poco las estructuras. Podemos apoyarnos de lupa y nosotros en dermatología tenemos esta pieza que está aquí, que es un dermatoscopio, que nos ayuda a visualizar las estructuras con un aumento de 10. Y pasamos por último a la palpación. La palpación nos va a permitir conseguir información sobre la textura, si hay movilidad, profundidad, extensión y todo lo demás. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar frente a infecciones cutáneas como moluscos y verrugas que se adquieren pues tocando obviamente la lesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando estamos en semiología, ya cuando tenemos la anamnesis, el problema siempre viene así, ¿cómo vamos a describir estas lesiones? Entonces, ¿cómo la vamos a construir? Siempre vamos a empezar hablando sobre el segmento topográfico. Posteriormente, voy a hablar de las lesiones elementales, que aquí tenemos lesiones primarias, secundarias, hablamos del tiempo de evolución y de los síntomas asociados. Entonces, si se fijan, aquí en la esquina está un ejemplo de cómo tenemos que describir la lesión dermatológica. Empezamos hablando, pues es una dermatosis localizada a cabeza que afecta mejillas, caracterizada por pápulas eritematosas de 2 meses de evolución. Entonces, ahorita vamos a aprender cómo se construye. Vamos a hablar primero de los segmentos topográficos. Solamente existen 4, o sea que son fáciles. Tenemos cabeza, extremidades superiores, es el segundo segmento, tronco tercero y extremidades inferiores. Ahora, vamos a ser más detallista con estos segmentos, por eso vamos a utilizar estas palabras con las que nos tenemos que familiarizar. Por ejemplo, la palabra localizada es cuando hablamos que la lesión está dentro de un segmento corporal, como esta que es una mancha hiperpigmentada, color azul, que está en la cabeza. Diseminada cuando vamos a encontrar la lesión en más de 2 segmentos corporales, como en el vitiligo de esta paciente que lo tiene en cabeza y en extremidades superiores. Generalizada cuando afecta casi o menos del 90% de la superficie corporal. Si se fijan, este paciente pues tiene conservada la parte superior de la cara. Y universal es cuando afecta más del 90% o toda la superficie corporal del cuerpo, que lo vamos a encontrar en la eritrodermia. Estos pacientes están rojos en su totalidad o en algunas alopecias areatas universales. Otros términos que podemos utilizar para describir es que afecta zonas fotoexpuestas, que serían, como su nombre lo dice, las zonas donde cae el sol. Tenemos escote, cuellos, cara, o lo contrario, que sería zonas cubiertas, que se refiere a las zonas donde no cae el sol en nuestro cuerpo. Las lesiones pueden ser simétricas, pueden ser asimétricas, afectar un solo lado del cuerpo, puede afectar solo pliegues o podemos también decir prominencias óseas, o puedes tener una afección, o en el caso de esta paciente con lupus, que solo respeta el área centrofacial. Entonces podemos ayudarnos con estos términos. Vamos a hablar ahora de la piel. En la piel, ya hablamos de la topografía, tenemos las famosas lesiones elementales. Estas son primarias, que son las nativas o las principales, y las lesiones secundarias son aquellas que inicialmente fueron primarias y evolucionaron
y posteriormente adquieren un aspecto distinto a las primarias. También tenemos que recordar, para poder entenderlas, las tres principales capas de la piel. Epidermis, la capa superficial, la de en medio de la dermis, donde vamos a encontrar folículo piloso, así como las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, los nervios, etcétera, y la hipodermis, o también conocida como tejido celular subcutáneo. Y ahora sí vamos a empezar como a lo más pesado de semiología en piel, que es la terminología. Vamos a hablar de las lesiones elementarias primarias, como les dije, son las principales. Empezamos hablando de mácula y mancha, que prácticamente son estas lesiones de color, que son planas, y dependiendo del tamaño, en términos de examen, lo vamos a manejar según el tamaño. Las máculas son las que miden menos de 1 centímetro, las manchas más de 1 centímetro, y las podemos dividir en vasculares, manchas pigmentarias y manchas artificiales. Las vasculares también se van a subdividir en manchas vasculares por congestión. Por ejemplo, pueden ser activas y pasivas. Activas, por ejemplo, los exantemas; pasivas cuando hay cianosis en nuestra boca, en nuestras extremidades. Tenemos también vascular por extravasación, cuando tenemos prácticamente moretes o equimosis. Estas pueden ser puntiformes, lineales, o, como les dije, moretes que van cambiando en coloración. Tenemos vasculares también que son malformaciones. Por ejemplo, esta de acá, que es una malformación vascular capilar de los niños, que si las tocamos son manchas rojas que no tienen textura y no están elevadas. Tenemos también las pigmentarias, donde las manchas son prácticamente de color o sin color, o el color es lo más fuerte en esta terminología. Las acrómicas, que hay ausencia de pigmento, como en el vitiligo; hipocrómicas, donde hay disminución del pigmento; o hipercrómicas, cuando hay aumento del pigmento, por ejemplo, estas manchas café con leche; y artificiales, cuando hay pigmentos exógenos, como en el caso de los tatuajes. Luego tenemos las pápulas, que estas son estas lesiones circunscritas elevadas, y quiero que se fijen en esta imagen, es porque las pápulas solamente llegan a la primera capa de la piel. Son elevadas y usualmente no dejan cicatriz si nosotros no las tocamos, como los lunares pequeños, algunas lesiones papulares como estos de líquen, los moluscos contagiosos, o las lesiones que salen posterior a las picadas. Tenemos las placas, que en algunos libros la consideran como una lesión elemental. Ya vamos a ver más adelante que también la utilizamos con otra terminología, y acá es prácticamente una lesión elevada que mide más de 1 centímetro. Usualmente vamos a encontrar casi siempre más de 2 lesiones elementales dentro de la placa. Tenemos los nódulos o tubérculos. Para que vean, esta es una neoformación palpable que no solamente va a estar en la primera capa, esta puede llegar a la segunda e incluso a la tercera. En algunos casos sí pueden dejar cicatrices, aunque la mayoría de las veces resuelven sin dejar cicatriz. Sin embargo, cuando esta lesión se empieza a hacer más blanda, es decir, a reblandecer, del centro puede ulcerarse y salir el contenido, y aquí vamos a tener una goma. Estas sí usualmente dejan cicatriz. Tenemos también las nudosidades, que las vamos a ver como unas manchas hiperpigmentadas. Sin embargo, aquí, para saber que hay lesiones debajo de las manchas, tenemos que tocar, y justamente eso es lo que vamos a encontrar. Manchas que debajo de ella hay nódulos, y siempre vamos a decir que estas usualmente se palpan más que verse. Estas usualmente no dejan cicatriz, suelen ser dolorosas y son lesiones profundas. Tenemos el labón, que es una elevación transitoria que la vamos a encontrar casi siempre a nivel dérmico, y puede adquirir, la verdad, muchas geometrías. Usualmente la vamos a ver así como que si fuera un mapa geográfico, pero en algunos casos pueden ser redondas, arciformes, o incluso nosotros mismos podemos escribir en la piel. En el caso del dermografismo, sí va a adquirir pues la forma que nosotros le hemos dado. La vesícula, que también es otra lesión elevada, pero aquí, esta mide menos de 1 centímetro, y aquí va a depender del contenido que esté dentro de ella, que puede ser seroso, puede ser hemorrágico y es transparente, como en el caso de herpes. Si este es mayor de 1 centímetro,
la vamos a nombrar como una ampolla y usualmente el tamaño suele ir tanto vertical como horizontal. Tenemos la pústula que, al igual que la vesícula, mide menos de 1 centímetro. Sin embargo, aquí vamos a tener un contenido purulento, como en el caso de la foliculitis. Tenemos abscesos, que es prácticamente una pústula, pero de mayor tamaño, y quiero que se fijen acá, puede llegar incluso hasta la dermis y hipodermis. En algunos casos, cuando hayan más abscesos a la par, incluso estas pueden unirse y hacer como trayectos o puentes conocidos como fístulas. Luego Doctora, vamos, ¿sí? disculpe, hay varios compañeros que están esperando que los deje entrar. Fíjate que solo me salen 2. Ah, Ya les ok. di. Sí. Y siempre me sale la misma niña, Mireya, que no sé por qué no se conecta. Creo que Ah, es. sí, justo ella me está escribiendo, es la representante y no puede ingresar, dice. Pues sí, dile que ya le di, que se sale y entra, no sé. Pero ya. Ah, ok, Bueno. ok. Gracias, doctora, disculpe. Bueno. Ok. Y seguimos. Vamos a pasar a las lesiones secundarias. Como les dije, inicialmente estas fueron lesiones primarias que posteriormente evolucionaron y van cambiando en su geometría. Empezamos con las costras, que es este exudado seco que se hace duro. Este puede ser de 3 tipos. El melicérico, que no viene de miel, no es mielicérico, es melicérico, y aquí vamos a tener que es secundario a una secreción cerosa con pus y detritos dérmicos, y va adquiriendo como esta coloración de miel, pero no es mielicérica, ¿verdad? Tenemos la sanguínea, que es la que vamos a encontrar cuando hay golpes grandes y se nos hace esta costra oscura, por ejemplo, cuando tenemos golpes en las rodillas. Tenemos esas son las sanguíneas, que son las grandes, y tenemos las hemáticas, que son más chiquitas. Por ejemplo, cuando nosotros de repente nos rascamos alguna lesión por una picada, o sea, son costras muy chiquititas. Luego tenemos las escamas, que es una acumulación del estrato córneo. El estrato córneo es la capa más superficial de la epidermis. Entonces es lo que nosotros vamos a ver que siempre se está descamando. Todos vamos a tener siempre una descamación del estrato córneo. Sin embargo, en algunos va a ser más visible, sobre todo cuando no se colocan crema o tienen mucha piel seca, que puede llegarse a ver de esta forma. La misma escama la podemos incluso describir en escamas grandes, laminares, furfuráceas o pitiriaciformes, dependiendo de la forma que tenga, que son chiquitas, unas son redondas, unas son más gruesas. Luego tenemos la escara, que no es una escama o costra en sí, es una caída de bloque de una piel que ya no está vitalizada. Y si nosotros la tocamos es fría, es húmeda, es prácticamente negra, y es lo que se cae cuando ya se forma una úlcera. Luego tenemos la queratosis, que es un engrosamiento del estrato córneo. Esto puede ser circunscrito, como en el caso de los callos, que correctamente se llaman tilomas. Regionales, algunos podemos tener grandes bloques de piel así, sobre todo en las palmas o en las plantas, y en algunos casos esto es patológico y se conoce como queratodermia, o los pacientes con ictiosis, que pueden tenerlo en todo su cuerpo. Tenemos también erosiones, excoriaciones y úlceras, y para entenderlas igual vamos a ver las imágenes que están acá. En la primera es una solución de la continuidad, es decir, que hemos dañado la uniformidad de esta piel, y vamos a tener que la profundidad de esta lesión llega únicamente a la epidermis, pero a medida esta lesión va llegando a capas más profundas, va cambiando nombre. Por ejemplo, la excoriación, que usualmente esta es lineal y es la que nosotros nos hacemos cuando nos rascamos muy fuerte, o los pacientes psiquiátricos también pueden tenerlas. Tenemos la úlcera, donde la profundidad llega hasta el epidermis, pero incluso puede llegar hasta tejido celular subcutáneo, hasta músculo, e incluso podemos llegar hasta visualizar el hueso. Tenemos grietas, donde solamente vamos a tener lastimada la última capa de la piel, que es la epidermis, y vamos a tener estas hendiduras lineales, pero cuando estas ya son más profundas, como la ven acá, que llega hasta la dermis, ya se llaman fisuras, y estas suelen ser dolorosas porque, si se fijan, pues ya a este nivel ya tenemos los capilares. Y tenemos de luego la atrofia,
que es prácticamente cuando hay una disminución del grosor de la última capa de la epidermis, porque normalmente esta capita debería estar como a este nivel, o sea, es gruesecita, pero en algunos casos esta puede estar delgada, por ejemplo, en los adultos mayores, los pacientes que se rascan mucho o pacientes que usan o abusan mucho de los corticoides tópicos. Entonces es esta piel delgada, tiene otra coloración, es plegada, en algunos casos va a haber pérdida de cabello a este nivel y podemos encontrar algunos vasos que se conocen como telangiectasias. Luego tenemos la esclerosis, donde hay un acúmulo de tejido conectivo en ciertas partes del cuerpo, en algunos casos pueden ser en placas, en el caso de esta paciente que es lineal, y si la tocamos va a ser una lesión dura, brillante, que puede ser hiper o hipopigmentada. Si hiper significa pues que está más oscura, hipopigmentada es más clara. Luego tenemos la cicatriz, que es cuando el tejido conectivo repara una herida, que puede ser una herida quirúrgica, puede ser una herida causada por nosotros. Pueden ser incluso lesiones de acné, y estas se catalogan en hipertróficas cuando están sobreelevadas, eutróficas cuando son planitas, y las queloides, que estas van a sobresalir el área inicial de la lesión, o sea, la lesión inicial, como esta que está acá. Si se fijan, pues sobresale bastante. Luego tenemos la liquenificación. A ver, creo que se me va a vencer en 10 minutos. Vamos a seguir. Ya casi vamos a terminar. Tenemos la liquenificación, que es este engrosamiento o cuadriculado de la lesión, que vamos a encontrar casi siempre en los pacientes que se rascan mucho. Es la piel adquiere como una forma como si fuera cuero. La verrugosidad, son estas neoformaciones anfractuosas como en forma de cabecitas de coliflor. La vegetación, que es similar a la verrugosidad, sin embargo lo vamos a encontrar en mucosas. Estas suelen ser más lisas y están en lesiones húmedas. Por último, tenemos otros conceptos como tumores o neoformaciones, que son prácticamente masas que van creciendo. En algunos casos son benignas, en otros casos son malignas. Los comedones, que son tapones de queratina que se acumulan en nuestros poros, pueden ser negros, que son los abiertos, o cerrados, que son los blancos. Surcos en los casos de escabiosis, donde el Sarcoptes, en este caso, entra en nuestra piel y va caminando en toda nuestra dermis, dejando este caminito en nuestra piel. Fístula, que como les dije, son uniones de las lesiones de abscesos, e infiltraciones, que nosotros vamos a tocar a veces placas induradas. También tenemos las lesiones cuando usualmente no van a estar van a estar solas. En algunos casos vamos a encontrar más de una lesión elemental. En estos casos se llaman placas. Las placas pueden ser lineales, como esta de acá, que es un líquen plano. Pueden tener formas anulares como anillos, arciformes en forma de arcos, serpiginosas en forma de serpientes, herpetiformes, que son cuando están unidas las vesículas. Tenemos reticulares en forma de red, policíclicas, que son uniones de células de lesiones anulares que adquieren esta forma como de pompas de burbujas, y la ascendiana, que son como en tiro blanco, son anillos dentro de anillos. Los signos que vamos a buscar y síntomas: sangrados, ardor, dolor. El más importante de todos va a ser el prurito, y en algunos casos pues también buscar pérdida de peso, fiebre y otros. Entonces al final vamos a construir así la dermatosis. Siempre vamos a usar la palabra dermatosis. En este caso, esta paciente está diseminada porque afecta dos segmentos, que es cabeza y extremidades superiores. Luego, para ser más específicos, vamos a decir qué parte de estos segmentos afecta: frente, región periorbitaria, perioral, brazos y manos, caracterizada por estas son manchas, no las palpamos. O también pues en algunos casos le ponemos máculas o manchas acrómicas de un año de evolución, que el paciente nos va a decir eso, y son asintomáticas. Luego pasamos al pelo. Tenemos 3 tipos de pelo: el lanugo, que es el pelo fetal, que nacemos con y posteriormente va a ser sustituido por el vello, que usualmente lo vamos a encontrar en nuestros brazos.
Y también tenemos el pelo terminal, que es este pelo grueso, largo, que lo encontramos en la piel cabelluda, cejas, pestañas, genitales y axilas. Y también aquí está el ciclo del pelo. Tenemos una fase de crecimiento conocida como anágeno, que va de 3 a 7 años. Nuestro pelo, en cada folículo piloso, vamos a tener un crecimiento de cabello que dura ese tiempo. Una vez finaliza esta etapa, pasamos a la etapa de telógeno, donde va a haber un desprendimiento, perdón, de catágeno, donde hay un desprendimiento de el bulbo y la papila, y posteriormente este empieza a caerse, que es la etapa de telógeno, y es el cabello que vemos que se nos cae todo el día. Lo normal es que veamos que se nos cae más o menos 100 cabellos al día si nos lavamos el pelo diariamente, ¿verdad? Y posteriormente, cuando el folículo queda vacío, empieza de nuevo la etapa de enágeno y es el pelo que va a crecer. Entonces esto es importante conocerlo porque el paciente pues a veces nos puede llegar consultando por caída de cabello. Es importante evaluarlo porque podemos encontrar casos de alopecia, que es pérdida de cabello, dermatitis seborreica, infestaciones de piojos, infecciones fúngicas o displasias pilosas, que es afección pues de las hebras del cabello. Vamos a tener que separar el cabello, separarlo en secciones y nos apoyamos de peines y pinzas para poder examinar bien. Evaluamos textura, distribución, cantidad y cabello. Ahora ya, por último, las uñas. Estas tienen funciones estéticas, de protección, etcétera. Y tienen un crecimiento de 0,1 milímetro por día y al mes hasta 3 milímetros. Esto puede variar incluso, el crecimiento de las uñas varía según el momento del día, la época del año, si estamos enfermos, etcétera. Y por último les voy a dar unos términos, pues que es para que les ayuden un poquito como para ir describiendo las uñas. Existen muchos términos, solo voy a elegir los más fáciles. Hay que evaluar las 20 uñas, saber si están completas, el tamaño, el color, la textura, simetría, etcétera. Por ejemplo, tenemos el terigión, cuando vamos a tener este tejido fibroso que va desde la matriz y atraviesa toda la uña. Onicocriptosis, que esta la conocemos todo, que es cuando la lámina unguial se introduce a la piel o la región periunguial. Estas manchitas blancas se conocen como leuconiquia, que es una coloración blanquecina que va a estar en la queratina. Tenemos estas fositas o pits, que son hoyuelos en las uñas, onicorexis, que es una uña quebradiza, anoniquia, que es ausencia de uña, onicolisis, que es la destrucción o separación de la uña en el extremo distal, paquioniquia, que es este engrosamiento, y por último, hipocratismo, que ustedes lo van a ver bastante en neumología y en cardiología, que es aumento del ángulo que existe de la uña hasta este pliegue unguial. Lo normal es que esté de 160 y estos pacientes incluso lo pueden tener de 180, ¿ok? Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, chicos. Está algo pesadita, yo sé, pero creo que eso es por mucha terminología. Creo que no, doctora. Todo claro. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo, chicos. Buenas noches. Pasen linda noche.